Agentes de la Policía Nacional Civil asistieron a un parto dentro de una patrulla en Jocotán, Chiquimula. Autoridades dieron a conocer que María Lucía Reyes, de 40 años, se encontraba a punto de dar a luz, por lo que solicitó ayuda para ser trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, debido a las complicaciones, detuvieron el vehículo y el parto se dio dentro de la patrulla. Posteriormente, la madre y el bebé fueron llevados a un centro de salud donde fueron evaluados. Se dio a conocer que el recién nacido tuvo un peso de 8,5 libras y ambos se encuentran en buen estado de salud. Bueno, así iniciamos esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, agradeciendo su sintonía como siempre, comentándole que hay mucha información. Empezamos. Visítanos y aprovecha uno de nuestros descuentazos. Cómete un chocolate con nosotros y afina tu puntería para poder ganar un maravilloso premio. Agencias Guay presenta. Hospital San Juan de Dios toma medidas de prevención tras atender a una mujer de 78 años procedente de Corea que presentaba dolor muscular, tos, fiebre y problemas respiratorios. Cuatro ciudadanos chinos que buscaban entrar a Guatemala desde México se les denegó la visa como medida de prevención contra el coronavirus COVID-19 por la alerta sanitaria internacional. Los pasajeros de un crucero llevan más de 10 días navegando de un puerto a otro sin poder desembarcar. 5 puertos han rechazado su llegada por temor al coronavirus. Este viernes vence el plazo para que los funcionarios y dignatarios presenten su declaración jurada patrimonial. Algunos aseguran que no lo harán público por seguridad. Más acciones se suman en contra de la ley de ONG aprobada el martes pasado por diputados. Opositores recomiendan al presidente Alejandro Yamatei vetar la ley. Visítanos y aprovecha uno de nuestros descuentazos. Cómete un chocolate con nosotros y afina tu puntería para poder ganar un maravilloso premio. Agencias Guay presentó. Una paciente que ingresó de emergencia al Hospital San Juan de Dios alertó a las autoridades del Ministerio de Salud por los síntomas que presentaba. La mujer, que provenía de Corea, país del que es originaria, fue puesta en aislamiento mientras le realizaban pruebas para descartar que tuviera coronavirus. Los resultados del Laboratorio Nacional reflejaron que la paciente padece influenza tipo A y descartaron que se tratase de coronavirus. El Ministerio de Salud ha informado que la paciente coreana se encuentra aislada y ha descartado, eso sí, como ya le comentábamos, que se trate de coronavirus, pero deberá quedarse en observación debido a que su estado de salud es complejo. Una coreana de 78 años, quien vino a Guatemala procedente de su país a principios de mes, fue atendida en el Hospital General San Juan de Dios por padecer dolor muscular, tos, fiebre y problemas respiratorios, por lo que de inmediato la paciente fue aislada en la emergencia del centro. Además, se le realizaron exámenes y fueron enviados al Laboratorio Nacional de Salud y se confirmó que sufre de influenza tipo A. Dentro del Hospital General San Juan de Dios tenemos un sitio centinela para la vigilancia de la influenza. Y de esa cuenta es que inmediatamente se pudo identificar a la paciente y proceder a hacerle los análisis correspondientes de acuerdo al protocolo que ya está establecido para la influenza como para el tema de coronavirus. Y una vez realizados los análisis, dio como resultado, como bien decía el doctor Monroy, un resultado positivo para influenza A. Yo les he estado mencionando en múltiples ocasiones que coronavirus y influenza y las gripes inician con un proceso respiratorio idéntico. La cartera descartó cualquier caso sospechoso de coronavirus COVID-19 en Guatemala y reiteró que hay esfuerzos importantes para prevenir que la enfermedad ingrese al territorio, señalando que las fronteras continúan cerradas a los que provienen de China. Por el momento, como le digo, hay una restricción para todas aquellas personas que vengan de China, principalmente en los últimos 15 días. No se les está permitiendo una entrada.
Como sabían ustedes, en la circular anterior también está bien especificado por órdenes del presidente, el doctor Alejandro Yamatei, que todos los guatemaltecos que vengan de China sí se les va a permitir el ingreso, pero a ellos se les va a tener en cuarentena, o sea, se les va a tener en observación completa. Con los casos de influenza A y B, el ministerio también ha señalado que esta enfermedad respiratoria no cuenta con un registro sobre casos, pero sí tiene inyecciones que puede prevenir el contagio. Es una vigilancia centinela en hospitales específicos como Cobán, San Juan de Dios, Hospital de Infectología, Quetzaltenango y San Marcos, en donde determinamos con base a una definición de caso específica que existe dentro del protocolo específico para esta vigilancia. Se identifican los casos, se les toman las muestras para laboratorio, son procesadas y de esa manera logramos caracterizar estacionalmente el comportamiento de estos virus respiratorios, de tal manera de saber en qué periodo del año circula más uno que el otro. Y adicionalmente eso es información que se comparte con la Organización Panamericana de la Salud, al igual que el resto de países de Latinoamérica. Y al final de cuentas, y aquí es lo más importante, esto determina el tipo de vacuna que va a ser preparada para aplicarse el siguiente año. Ahorita ya se está trabajando en la vacuna que va a ser aplicada a fines de año. Eso, nosotros en el Ministerio de Salud tenemos una limitación, pero estamos aplicando vacuna a los niños menores de 5 años y a las personas, a las embarazadas y a las personas de tercera edad. Respecto al coronavirus, el ministerio llamó a la población a no alarmarse y a atender la información oficial para evitar la incertidumbre sobre el tema. Con información de Andrea Domínguez e imágenes de Noé Medina para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Y la influenza y el coronavirus son enfermedades muy parecidas entre sí, incluso en su aspecto y en sus síntomas. Esta noche le damos a conocer cuáles son algunas de las características. En el caso de la influenza, se detalla que se presentan síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolor muscular, dolor de cabeza, lo cual puede parecer como una gripe normal. Sin embargo, a ello se agrega fatiga, vómito y diarrea. En el caso del coronavirus, que ha puesto en alerta a las autoridades de salud, principalmente en Asia, sus principales características son fiebre, tos, dificultades para respirar o la falta de aliento, neumonía, además dolor muscular intenso, complicaciones gástricas y malestar o enfermedad estomacal. Todos estos síntomas en un nivel mucho mayor al de una gripe común. Es importante que al detectar alguno o varios de los síntomas acuda con especialistas, no siendo necesariamente alguna de estas enfermedades el resultado. Un médico es la única persona que puede dar un diagnóstico oportuno y darle el tratamiento correcto. Pero continuamos hablando precisamente de esta situación de alerta, porque ante la declaración de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, autoridades dieron a conocer que se rechazó el ingreso de 4 ciudadanos chinos a Guatemala. Ellos venían procedentes de Chiapas, México. A 4 ciudadanos chinos que buscaban entrar a Guatemala desde México se les denegó la visa como medida de prevención contra el COVID-2019, el coronavirus de Wuhan. Fernando Castro Molina, vicecónsul de Guatemala en Comitán, México, explicó que el protocolo establecido impide otorgar visas a viajeros que hubieran estado en la República Popular de China en los 15 días previos a su solicitud de ingreso. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud declararon emergencia sanitaria internacional. Los ciudadanos chinos en mención procedían de las sureñas ciudades de San Cristóbal de las Casas y Tapachula, en el estado de Chiapas. En Guatemala, la alerta sanitaria fue emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. A las agencias de viaje de San Cristóbal de las Casas se les enviarán las disposiciones a seguir para ingresar a Guatemala, para que éstas puedan advertir a personas procedentes de China que busquen contratar paquetes de viaje hacia el país centroamericano. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Siempre en este tema, pero a nivel internacional, más de 1.300 fallecidos, una comunidad en cuarentena y un crucero rechazado en 5 puertos son algunas de las consecuencias que ha provocado el coronavirus este día. Nincy Rosales nos cuenta más sobre estos sucesos. Buenas noches, María Luisa. Es un gusto para nosotros llevarle la información relacionada a los casos de coronavirus, pero a nivel internacional, y es que la cifra de víctimas y contagios con este brote, conocido ahora como COVID-19, aumentaron drásticamente este jueves en China.
Según un último balance, se registraron 242 fallecidos en la provincia de Hubei, elevando los decesos a 1.355 desde el inicio de la epidemia. Simultáneamente, las autoridades informaron sobre 14.840 nuevos casos confirmados de contaminación, cifra que lleva en total hasta el momento a casi 60.000 personas infectadas. Una comunidad entera en Vietnam fue puesta en cuarentena ante el temor de la propagación de la epidemia del nuevo coronavirus. En la primera decisión de este tipo en ese país, la comunidad tiene unos 10.000 habitantes y ha registrado 6 casos de la enfermedad. El virus fue importado por una mujer que había viajado por trabajo a la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia. El Ministerio de Salud indicó que la cuarentena se extenderá durante 20 días más. Además, los pasajeros de un crucero estadounidense llevan más de 10 días deambulando de un puerto a otro sin poder desembarcar. Son 1.455 turistas los que están a bordo del Westerdam. Por temor a la epidemia, no se les ha permitido atracar ni en Japón, ni en Taiwán, Filipinas, la isla estadounidense de Guam, ni Tailandia. Finalmente, el gobierno de Camboya autorizó al navío desembarcar en un puerto del sur del país por motivos humanitarios. Además, se ha dado a conocer que un equipo médico entró este jueves al crucero anclado frente a la costa para realizar exámenes a los pasajeros. Hay 20 personas enfermas a bordo, aunque no necesariamente infectadas por coronavirus. El barco debería poder atracar en la mañana de este viernes en el muelle, donde ya se encuentran buses listos para llevar a los pasajeros a un aeropuerto, de donde serán repatriados a sus respectivos países. Esta es la información que se desarrolla hasta el momento relacionada a los múltiples casos de coronavirus, principalmente en el continente asiático. Aún hay muchísima más información. María Luisa, regresamos contigo. Muchas gracias, Nancy, por ese reporte. Vamos a hablar ahora de migración. Un grupo de migrantes, entre ellos varios guatemaltecos, fueron detenidos por la patrulla fronteriza en su intento por llegar a Estados Unidos cuando viajaban en un compartimiento oculto. Agentes de la patrulla fronteriza estadounidense descubrieron a 17 migrantes escondidos en un doble fondo de un camión que pretendía cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El caso fue detectado al oeste de Freer, Texas, durante las primeras horas del pasado 7 de febrero. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras informó hasta hoy sobre el hecho y dieron detalles sobre el hallazgo, en donde un perro alertó a los agentes sobre las personas que viajaban entre sacos de cemento y tubos de metal. Los agentes revisaron la carga y descubrieron el espacio vacío y arrestaron a los migrantes, además del conductor y un ciudadano estadounidense. Los migrantes eran procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Casi 1 millón de migrantes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en el año fiscal 2019, el cual concluyó en septiembre, casi el doble que el año anterior según las cifras oficiales. El Pentágono anunció que dejará de comprar varios aviones caza F-35 y drones para destinar 3.800 millones más al muro que el presidente Donald Trump quiere levantar en la frontera con México, según documentos enviados este jueves al Congreso de Estados Unidos. Y pasamos ahora a hablar de la función pública, porque la declaración patrimonial es la declaración de bienes, derechos y obligaciones que bajo juramento deben presentar ante la Contraloría General de Cuentas los funcionarios electos y designados. Según el artículo 20 de la Ley de Probidad, la declaración debe incluir todos los bienes que posee la persona, por ejemplo, joyas, bibliotecas, cuentas monetarias y de ahorro, menaje de casa, vehículos, inmuebles, entre otros, y también el pasivo que posee, es decir, las deudas. Todos los datos que proporcionen en la declaración jurada son confidenciales, por lo que la Contraloría no puede divulgarlos por ningún medio. Sin embargo, algunos congresistas han publicado su declaración, ya lo han hecho, y hablamos con varios congresistas para saber si se unirán a dar a conocer qué poseen. Esto fue lo que no respondieron. Este viernes vence el plazo para que los funcionarios y dignatarios presenten su declaración jurada patrimonial, ya que según el artículo 22 de la Ley de Probidad deben hacerlo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de toma de posesión. Congresistas aseguraron que ya cumplieron con este requisito ante la Contraloría, pero al consultarles si harán pública la declaración, dijeron que por seguridad no es prudente hacerlo, pues podrían ser víctimas de extorsión o, en un caso extremo, enseñarlo solo si alguien se lo solicita. Yo creo que la ley lo que obliga es a uno presentarla
y mientras las condiciones de seguridad no se den en este país, pues habrá gente que con toda razón y que no está ocultando nada, simplemente tiene miedo de demostrar al público cuáles son sus bienes. Que de alguna manera andarlo publicando que tiene uno es como decir, miren, aquí está mi teléfono, por favor me llaman a extorsionar. Yo valoro y creo que es un ejercicio importante y de transparencia poder hacerla pública. ¿Y usted la va a hacer pública? Yo no la he hecho en ningún momento pública porque ha sido mi sentir, sin embargo estoy con la disponibilidad de que si alguna persona quiere en lo personal verla o que se la presente, se la muestro con toda tranquilidad. Otros no se oponen a mostrar públicamente la declaración y aseguraron que lo harán en los próximos días. Estábamos evaluando precisamente eso en la banca, ¿verdad? Porque ya lo estamos presentando en estos días y pues también la posibilidad de hacerlo público. Es necesario, es objetivo y deberíamos de hacerlo todos. El hacer esto público, como lo han hecho algunas bancadas. Es un ejemplo claro de transparencia y que deberíamos de sumarnos todos y todas. Hicimos ya la entrega del patrimonio a la Contraloría, ¿verdad? Como dice la ley, que cada pues de nosotros tiene que entregar, y conforme a la ley, pues nosotros ya, en mi caso ya lo hicimos el día de ayer. Yo podría hacerlo, no tengo ningún problema, ¿verdad? Y con mucho gusto lo podría hacer. 4 congresistas de Semilla publicaron su declaración patrimonial en redes sociales. Aseguran que es una forma de demostrar a la población que no se enriquecerán en la función pública. Decidimos hacer pública esa declaración como se ha venido haciendo, se ha venido solicitando en otros países, que se pueda mostrar desde un inicio con cuánto entramos y con cuánto estamos saliendo ante la población para que se den cuenta y se percaten que no ha habido un enriquecimiento a partir del uso abusivo del cargo público. La declaración jurada patrimonial es un requisito que deben cumplir todos los funcionarios, dignatarios y empleados públicos designados para poder ejercer el cargo. Además, también deben presentarla todos aquellos que han dejado de fungir algún cargo, ya sea por elección o designación. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Y continuamos en el tema porque, como ya nos decía nuestra compañera Dulce Rivera, la presentación de esta declaración patrimonial es obligatoria y es responsabilidad de la Contraloría comprobar su veracidad. El artículo 24 de la Ley de Probidad permite que esta entidad verifique los datos solicitando información a personas y a entidades. Y el artículo 27 se refiere a la responsabilidad por omisión. Establece que las personas que incumplan con entregar la declaración o que lo hagan con datos erróneos tendrán responsabilidades administrativas. Pero bueno, hicimos una pregunta este día. ¿Cree que todos los diputados y funcionarios deben hacer pública su declaración patrimonial? Por favor, recuerde interactuar con nosotros a través de nuestras diversas plataformas. Estamos en Twitter y en Instagram como @guatevisión_TV, en Facebook como Guatevisión Oficial y, por supuesto, a la orden está nuestro canal de YouTube para más contenido. Y nosotros seguimos con información porque más acciones se suman en contra de la ley de ONGs aprobada el martes pasado por diputados. Estos nuevos planteamientos son por posibles vicios de la forma en que quedó aprobada. Diputados de la UNE presentaron ante la Corte de Constitucionalidad un amparo para que la ley de organizaciones no gubernamentales no se pueda aplicar. Según los congresistas, en la ley se agregaron funciones a la SAT y esto debería ser aprobado con una mayoría calificada de 106 votos y no con una mayoría absoluta de 81. Esperan que con la acción la ley quede sin efecto. Que la ley de ONGs le da atribuciones a la SAT de fiscalización. Como hemos visto en antecedentes de la Corte de Constitucionalidad, para modificar las funciones de un ente autónomo necesitamos las 2/3 partes o la mayoría calificada del Pleno del Congreso de la República. Ustedes pudieron notar cómo fueron aprobadas esta iniciativa y estos artículos y estas enmiendas con menos de las 2/3 partes del Pleno del Congreso de la República. Y entonces vamos a presentar este amparo por vicios en la aprobación. Además, el Procurador de los Derechos Humanos dijo que la ley viola garantías individuales y le recomendó al presidente Alejandro Yamatei vetarla. Para que considere la posibilidad de vetar la ley, para que no cobre vigencia, ya que es una ley que violenta distintas garantías individuales, la organización,
movilización, y no suman nada. Las ONGs vienen a cumplir un gran papel donde el Estado no llega. Educación, salud, lo único que conocen en muchos municipios del Estado es las fuerzas de seguridad. Ejército, policía, no conocen nada de educación, salud, nutrición, y por eso es que en lugar de estar viendo cómo se les perjudica, deberían de ver cómo se les fortalece apoyo para complementar este gran trabajo que está pendiente en toda la sociedad, sobre todo a las más necesitadas. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. ¿Pero qué está pasando en nuestra república? Bueno, en tan solo 24 horas, 2 supermercados y una agencia bancaria fueron atacados en distintos puntos del país, 2 de ellos en Izabal y otro en Ciudad de Guatemala. El caso de la capital se dio en un supermercado de la colonia Carabanchel, zona 11, específicamente entre la 14 Avenida y la 11 Calle. Ninguno de los empleados presentes sufrió heridas, pero reportaron el robo de 2,000 quetzales. Mientras en Morales, Izabal, un grupo de 6 hombres armados asaltó otro supermercado luego de haber desarmado a los guardias y agredido a los dependientes. Se llevaron el dinero de las cajas registradoras. Finalmente, en ese mismo departamento, pero en el municipio de Puerto Barrios, más de 50 teléfonos celulares fueron robados de una agencia bancaria. Los autores del asalto abrieron un boquete en una pared del recinto, pero no lograron llevarse el dinero de la caja fuerte. No hay indicios de que exista relación entre los 3 casos. Este tipo de hechos se tipifican bajo el delito de robo agravado, que consiste en asaltos con uso de armas o violencia a personas o locales. Según datos del Ministerio Público, en los últimos 4 días han registrado 73 denuncias solo en la ciudad de Guatemala por este tipo de hechos. Pasamos a otras cosas. Esto en Escuintla, 200 metros de tubería de agua desde los nacimientos que se encuentran en las faldas del volcán de Fuego han afectado al momento a más de 40,000 vecinos que residen en el casco urbano de Santa Lucía, Cochumalguapa. La tubería colapsó por la acumulación de material volcánico y piden una pronta solución para abastecerse. Y de acuerdo con autoridades de salud, en Huehuetenango, más de la mitad de la población consume agua contaminada. El uso de agua con bacterias causó el año pasado más de 61,000 casos de diarrea. Según reportes epidemiológicos del área de salud, el 63% de diarreas atendidas fueron de niños de 5 años. Bueno, y la demanda de pacientes en la sala de emergencia de pediatría del Hospital Nacional de Retalhuleu se encuentra saturada por niños con síntomas precisamente de vómitos y diarrea, fiebre, dolor estomacal y deshidratación. Las autoridades informaron que en esta semana se han reportado 40 casos de rotavirus confirmados y 40 más son sospechosos. Por el momento están a un 90% de ocupación por la cantidad de menores que han llegado. Algunos pobladores comentaron que la atención hospitalaria en la emergencia está lenta, pero están conscientes de que los médicos hacen lo posible para atender a los niños que llegan enfermos con rotavirus. Y en Quetzaltenango se ha solicitado a las autoridades de salud atención para 64 pacientes en la unidad de diálisis y hemodiálisis peritoneal. Se espera que con la llegada de las autoridades del Ejecutivo la próxima semana se agilicen los procesos de atención para estas personas en el occidente, en el Hospital de Occidente. Y ya vamos a hablar ahora de la gremial de taxistas de Puerto Barrios y Izabal. Ellos denuncian mal estado de puentes que se encuentran en la carretera entre los puertos del Atlántico. Aseguran que corren el riesgo de colapsar, lo que afectaría, obviamente, la economía de la región portuaria del Caribe guatemalteco. Por su parte, las autoridades atendieron el llamado de los taxistas y manifestaron que serán inspeccionadas las estructuras y que puedan efectuarse las reparaciones correspondientes lo más pronto posible. Mire, un enjambre de abejas que se encontraba en un árbol del patio de un centro educativo en Puerto Barrios, Izabal, provocó la evacuación de al menos 900 estudiantes cuando los insectos atacaron a un grupo de alumnos. Ante la situación, los bomberos voluntarios trasladaron a un centro asistencial a 6 jóvenes. Las autoridades del plantel educativo informaron que evacuaron a los alumnos para evitar que fueran picados y para prevenir que se repita el incidente. Además, los bomberos fumigaron el área. ¡Subilo! Bueno, y en otras cosas, el reinado del carnaval en Suchitepeques es el certamen de belleza más importante de la feria, evento al que concurren candidatas de todo el departamento. En edición 135 del Carnaval Mazateco, 9 candidatas de distintos municipios buscan la corona. La elección se llevará a cabo el 20 de febrero en la Plaza Central de Mazatenango.
Ya le adelantábamos un poco, durante el 2018 y el 2019 fueron extraditados 26 guatemaltecos, principalmente por delitos de narcotráfico. Guatemala extraditó a 13 guatemaltecos durante el 2018. El mismo número fue para el 2019, siendo durante esos 2 años 26 extraditados. El mayor número de requerimientos es por narcotráfico. Hasta el momento, el Tribunal Quinto registra 8 guatemaltecos pendientes de extradición. De ellos, al menos 5 estuvieron involucrados en la política del país. Entre los casos de políticos metidos en narcotráfico se encuentra la reciente condena emitida en Estados Unidos contra el político y postulante a la presidencia por el Partido Unión Nacional del Cambio, Mario Estrada. Además, entre los señalados está el exalcalde de San Marcos, Eric Zúñiga, conocido como El Pocho, que se entregó a las autoridades estadounidenses. En la lista de espera para ser extraditados, pero que antes deben cumplir un proceso penal, están la exvicepresidenta Roxana Valdete y el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. Lo que estamos experimentando en Guatemala es un escenario del narcotráfico con una alta presencia en la política. Hay un mapa que uno puede analizar en la reciente elección y los resultados electorales, sobre todo en el poder local, información de que pertenecen al narcotráfico han ganado las elecciones y sobre todo en las áreas fronterizas. Además, la condena de Mario Estrada contrasta con la justicia guatemalteca, debido a que mientras en Estados Unidos el político es condenado, en Guatemala aún no hay avances en la investigación por buscar asesinar a la ex fiscal general Telma Aldana, al jefe de la FESI Juan Francisco Sandoval y al ex fiscal Oscar Shaad, explicó Menocal. Esto de verdad envía un mensaje a los operadores de justicia que han hecho un trabajo importante para Guatemala de desaliento y de desamparo y sentirse prácticamente sin un respaldo de la institucionalidad del Estado y tampoco tener un amparo con la institucionalidad del Ministerio Público en este caso. El Tribunal Tercero también conoce requerimientos de extradición. A partir del año 2008, este tribunal inicialmente había recibido pocas solicitudes de extradición. Hace unos 5 años aproximadamente, estas solicitudes han ido aumentando. Por su parte, el Tribunal Quinto indicó que ha resuelto 133 extradiciones desde el 2004 a la fecha. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores también tiene la data de quienes han sido extraditados desde el 2008, que corresponden a 147 extradiciones hasta la fecha. Reportó para ustedes Verónica Orantes y Noé Medina. Bueno, así las cosas, ya tienen los números. Vamos a pasar ahora a hablar de las comisiones de postulación, porque la Corte de Constitucionalidad declaró por unanimidad, sin lugar, un ocurso, o sea, un escrito de queja planteado por 17 funcionarios del organismo judicial, quienes lo habían presentado ante el juzgado 14º de primera instancia civil, constituido en Tribunal de Amparo, en contra de la presunta exclusión que la Comisión de Postulación, que establecerá la lista de candidatos a ocupar los puestos de magistrados titulares y suplentes en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, practicó en detrimento de ellos. Todo esto en calidad de terceros interesados. La Corte de Constitucionalidad adoptó dicha posición porque el ocurso fue presentado fuera de lugar cuando las diligencias de ejecución ya estaban encaminadas. Uno de los que presentó el documento de queja fue el juez Pablo Chitumul, funcionario que en el 2019 denunció a un agente de la Policía Nacional Civil por abuso y atentado en su contra. Esta es una situación que deberá definir el Tribunal de Primer Grado como Tribunal de Ejecución. En principio, al hacer la puntualización de la presunta o supuesta exclusión de quienes ahora acudieron a la solicitud de ejecución por no habérseles tomado en cuenta en el desarrollo de las calificaciones e inclusiones y formar parte de las listas que por el momento está haciendo la Comisión de Postulación para salas de apelaciones, pues tendrá que determinar si hay alguna variante en ese sentido. Vamos ahora a hablar de justicia porque el expresidente del Congreso, Pedro Moadi, procesado por el caso subordinación en el organismo legislativo, solicitó este jueves ser absuelto y al momento de ser sentenciado que se le deje en libertad inmediata. El exfuncionario es sindicado de facilitar la contratación de personas que estarían a su disposición y quienes cobraban un sueldo, aunque no se presentaban a laborar al Congreso. Según el Ministerio Público, los hechos se dieron cuando Moadi fungió como presidente del Congreso de la República entre el 2013 y el 2014 y contrató un cuerpo de seguridad de la empresa Grupo ISIS
integrantes de Grupo CIS, integrada por 30 agentes que recibían un sueldo de 5,000 quetzales por parte de esa compañía. En su momento. Continuamos en Noticiero Guatevisión y damos la bienvenida a Pamela Valdés, que tiene el reporte del clima. Muy buenas noches, qué gusto poderles acompañar. Es momento de compartir con ustedes las condiciones del clima para las próximas horas, ya que continuamos con efectos de alta presión en la mayor parte del territorio nacional. Continúan las bajas de las temperaturas, especialmente sobre la meseta central, incluida la ciudad capital. Ya no tanto estaremos con frío, pero continúan las bajas de las temperaturas. Estas mismas condiciones se mantienen para el occidente del país. También probabilidad de alguna llovizna en la mayor parte del territorio nacional. Y a continuación les compartimos las condiciones para mañana para que usted se empiece a preparar, y las condiciones serán de cielos parcialmente soleados para el departamento de Petén, Alta Baja Verapaz, el Caribe, el Oriente y los departamentos ubicados en la costa sur, mientras que en la meseta central y el occidente se mantienen cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias y alguna tormenta eléctrica. Veamos las condiciones para los próximos 3 días en la ciudad capital. Se espera para el viernes y el sábado cielos parcialmente nublados y las temperaturas máximas se registran para los 2 días de 27 grados centígrados. Para el domingo se esperan cielos parcialmente soleados con una máxima de 26 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 6:29 de la mañana y se ocultará a las 6:04 de la tarde. Hasta aquí llego con información del clima. Continuamos con más información aquí en Noticiero Guatevisión. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presenta las noticias nacionales. La escasez de agua potable afecta a más de 200 familias de la aldea El Carmen, ubicada en el sector norte 1, en la zona 10 de Santa Catarina Pinula, donde aseguran que no tienen el servicio desde enero de este año. La preocupación más grande son los niños, quienes necesitan el agua potable en mayores cantidades. Los vecinos indican que durante esta crisis han tenido que invertir en la compra de líquido que llega en camiones cisterna, pero los costos se vuelven elevados para cubrir sus necesidades, invirtiendo entre 10 y 20 quetzales por tonel, lo que no alcanza para sustentar a una familia completa un solo día. Varias de los habitantes de la aldea aseguran estarle dando seguimiento al caso con las autoridades municipales, pero hasta este jueves, dicen, siguen con esta limitación. Sí, ella va a traer agua. Y cada una de las familias en Aldea El Carmen de Santa Catarina Pinula afronta esta escasez terrible de agua potable de diferente manera. Entre los afectados hay vecinos de recursos económicos limitados y ahora, como se lo hemos dicho, tienen que comprar toneles de agua. Pilas, toneles y cubetas vacías son el panorama en cada una de las casas de la Aldea El Carmen, donde el agua entubada no ha llegado en semanas enteras, mientras los vecinos exigen soluciones prontas para la escasez que afecta incluso en la salud de sus habitantes. Como un mes se fue el agua, fíjense que siempre a veces, digamos, año pasado se va así, pero pasa 15 días, una semana, pues siempre viene. Pero ahorita no sé qué está pasando, según dice que es por el nuevo alcalde, ahí sí saber va, pero quién sabe, pero no sé qué está pasando, porque la verdad sí nos afecta bastante, porque, digamos, el agua, sin agua no podemos hacer nada. Visitamos varios de los hogares de la comunidad, cada uno con una realidad diferente, pero unidos por la misma necesidad, la reinstalación del agua potable. Nada, pero ni hay. Este es el hogar de los Morales Hernández, una de las familias afectadas por la escasez de agua en la aldea El Carmen. Esta es su pila, en donde no ha caído este líquido, este servicio que ellos pagan a la municipalidad desde la primera quincena de enero, por lo que se han visto en la necesidad de comprar agua de cisterna para llenar estos toneles, pero por encontrarse el hogar en un lugar poco accesible, deben caminar para poder bajar cubetas de agua y poder llenar estos recipientes. Agua. ¿Cómo le ha afectado la falta de agua? Ha afectado bastante porque caían los primeros días de enero, cada 4 o 6 días, ya en la fecha de 15 en adelante ya no cayó más agua. El domingo cayó solo como medio tonel de agua. Hemos estado comprando y a mí me afecta bastante porque tengo que subir gradas y caminar hasta allá arriba porque hasta allá arriba nos dejan el agua. No bajan las cisternas hasta aquí abajo. ¿Cuántos hijos tienen ustedes y cuántos habitantes hay en esta casa? En esta
casa vivimos 5 personas, 3 niños, más o menos adolescentes y una nena pequeña. En la aldea se ha tenido que limitar la higiene de la ropa, trastos e incluso bañarse más espaciadamente, ya que la economía no les da para adquirir la cantidad que cubriría sus necesidades básicas diarias, afectando a todos sin importar la edad. Que se pongan la mano en la conciencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el alcalde que entró, uno dio su voto para él, para que lo tenga en estas condiciones, creo que no es justo, ¿verdad? Pues sí, eso es. Y no solo nosotros, ¿sabes cuántos más estarán pasando por esta situación? Que es bastante difícil, señor, no tener agua. Preferible no tener luz, pero tener agua es lo más importante. El agua. Para Noticiero Guatevisión, Dadiana Cabrera y Juan Diego González. Gracias, Dadiana, por llevarnos más allá de la noticia y conocer a estas personas. Queremos decirle que nos comunicamos con el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Ciero, quien indicó que el problema de la escasez de agua es de la administración anterior y que desde que tomó el cargo ha dado instrucciones de reparar los pozos, por lo que esperan que en los próximos días vuelvan el servicio a los sectores afectados. La municipalidad tenía más de 40 pozos de agua y la administración anterior los dejó abandonados a propósito, y de los más de los 40 pozos de agua tenemos menos de 18 en funcionamiento, y en los 29 días que lleva mi administración nos hemos metido de cabeza a ver qué es lo que les está pasando a los pozos y levantarlos. El primer ejemplo es el pueblito, que llevaban 4 meses sin agua y hace 15 días se les logró arreglar el agua. El día de hoy estamos terminando los trabajos para poder arreglar el agua. Continuamos informando a esta hora. El sector de la construcción se ha enfocado en brindar capacitaciones de buenas prácticas a más de 2,000 personas que laboran en el sector. Este año se expandirán a más departamentos y se hará un nuevo tomo de la cartilla técnica que se les entrega. Conozca más en Hablemos de Dinero con Paula Osaeta. El segmento Economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy en Hablemos de Dinero conozca el programa que utiliza la Cámara Guatemalteca de la Construcción a través de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios para capacitar a maestros de obra y albañiles. Uno de los objetivos de la Cámara Guatemalteca de la Construcción es aportar al crecimiento económico del país y brindar empleo digno a quienes trabajan en el sector. Desde hace 2 años, a través de la Comisión de Industria, Comercio y Servicio, iniciaron un programa de capacitaciones de buenas prácticas en trabajos de construcción, con el que hasta el momento se han capacitado a más de 2,000 personas de forma gratuita. En el 2017 se imprimió y se lanzó una cartilla técnica, la cual tiene dentro de su contenido de darle a conocer a los trabajadores del sector el buen uso de los materiales y las buenas prácticas en construcción. Para eso, para reforzarlo, iniciamos en el 2018 un programa de capacitación. En el 2018-2019 en conjunto capacitamos gratuitamente a más de 3,000 trabajadores del sector en 11 de los 22 departamentos. Para este año tenemos programadas 15 capacitaciones más. Y vamos a sumar 6 departamentos nuevos. Las capacitaciones son dirigidas a maestros de obra y albañiles. Los departamentos en donde las han impartido son Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla, Guatemala, entre otros. Y se agregarán municipios como Villanueva y Barberena Santa Rosa. Este año, las capacitaciones incluirán práctica para los participantes. Hacer el segundo módulo, digamos, de capacitación en donde va a ser más práctico. Este segundo módulo está diseñado para quienes ya recibieron la parte teórica del año pasado, que ahora puedan tener contacto con los materiales y que lo que se les mostró en la cartilla y toda la teoría que ya se les dio, pues lo llevemos a la práctica. El sábado pasado tuvimos la primera experiencia, nos fue muy bien y pues queremos replicar esto, digamos, en donde ya estuvimos con la cartilla en el primer tomo. Los participantes reciben una cartilla técnica en donde se abordan temas como la utilización de acero de refuerzo, concreto, acabados en muro, entre otros. Este año se hará la publicación del segundo tomo de la cartilla, que incluirá temas de normalización de materiales de construcción, administración y presupuesto. Cuando se tiene un negocio es importante pensar hasta en los insumos que vamos a comprar, pero siempre que sean necesarios para así no hacer gastos indebidos.
Llevar un control de esos gastos es importante para la rentabilidad de la empresa. Y es que si lo pensamos, pareciera que las hojas para imprimir o las grapas pueden ser gastos diminutos, pero si suman estas compras a lo largo de un mes, se dará cuenta que son gastos importantes que pueden afectar su presupuesto o su caja chica. Hoy le daré algunos consejos para que no haga gastos de más en insumos de su negocio u oficina. Adquiera productos por mayoreo y genéricos. Así podrá negociar mejores precios con los proveedores. Es importante que antes de comprar averigüe los precios en diferentes lugares para saber en dónde le conviene más comprar. Aplique una hoja de control en su oficina para que se pueda hacer el uso correcto de los insumos y que no se desperdicien. Se puede elaborar una tabla que incluya los datos de las nuevas compras o de salidas de insumos para detectar si hay algún mal uso. Otro de los consejos en el caso de las hojas puede ser reciclarlas. Si las usará para papelería interna en la empresa, puede utilizar la parte de atrás para realizar anotaciones o para imprimir. Espero que estos consejos lo ayuden a tener un mejor control dentro de su empresa o negocio. Mañana le daré más consejos en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Aquí tenemos la pregunta del día. ¿Cree que todos los diputados y funcionarios deben hacer pública su declaración patrimonial? Tenemos algunas respuestas, se las ponemos en pantalla en este momento. Y tenemos la de Carmen de Cruz, dice, es necesario y una obligación. Además, vamos a ver qué nos dice Luis Mena. Una ley que lo exige y hay que exigir que se cumpla. Muchos mienten porque esconden lo ganado en la corrupción que practican. Tremendo los comentarios. Y también el de Elmer Humberto Lemus. Todos deben hacerlo al entrar y al salir, que es precisamente lo que se trata, ver con cuánto entran y con cuánto salen. Rogelio Vázquez, debió ser siempre así, es lo que nos dice este usuario. Y Luis Cabrera dice, hasta mucho tiempo se han tardado ya. Bueno, esas son las opiniones de algunos de ustedes. Agradecemos que participen con nosotros, como también le agradecemos que nos haya acompañado durante esta hora informativa. Gracias por sintonizar y estar con nosotros. Lo dejamos con imágenes muy interesantes porque Walter Nájera, un usuario de Twitter, compartió a través de la cuenta la grabación de un león marino captado en una playa de Zipacate, en Escuintla. Por algunos segundos el león marino permaneció fuera del mar. Según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, es común ver esta especie en playas guatemaltecas, aunque no hay registro de cuántos leones marinos son vistos al mes. Algunos salen de por qué se encuentran desorientados. El CONAP explicó que las playas del Pacífico guatemaltecas no son hábitat de esta especie y que los leones marinos van de paso en busca de otro lugar. Para nosotros es un gusto despedirnos con estas increíbles imágenes y, como siempre, deseándole la mejor de las noches.